bienvenido nuevamente aquí a compartir con nosotros. Como ya ustedes saben, nosotros somos dos personas que estudiamos la Biblia independientemente. Somos estudiadores bíblicos independientes con casi 70,000 horas de estudio bíblico, y lo que usted escucha aquí no es lo mismo que usted escucha por lo general. Te va a escuchar aquí cosas diferentes porque tratamos de explicar la Biblia desde el punto de vista político, no religioso. Ok, respetando la idea de cada persona, que el que le entiende desde el punto de vista religioso o ¿cómo se le podría decir? Literal. No, cuando es a la gente, a toda la gente. Políticamente. No, cuando es a la gente. Política es el grupito. Social. Si usted lo entiende de una manera social, no hay problema. De esa manera la hemos entendido muchísimos años, pero entendemos que ya tenemos que ir avanzando en el conocimiento de lo que es la palabra de la Biblia. Y por eso estamos por aquí, señores, ¿ok? No queremos confundir a la gente. Si usted no entiende, no preocúpese, que alguno de tu generación lo va a entender. Y ya. Y de eso se trata. ¿Ok? ¿Por qué estamos hablando así? Porque llevamos más de 2000 años en la costilla y contando en lo mismo. Y esta gente engañando a la gente, y la gente vive en una burbuja hoy en día que prefiere mejor quedarse ahí a cargar su lecho y seguir hacia adelante. ¿Entiendes? Así está el ser humano ahora mismo. Entonces nosotros estamos por aquí, como siempre le decimos, acabando con la ignorancia. Y nada, el tema de hoy es, como le dijimos, cómo se formó el cuerpo de Cristo. Y esperemos que nosotros todos podamos entender algo de ahí, incluyendo a nosotros, porque muchas veces nosotros nos paramos aquí y tiramos por ahí, y después vemos los videos y también aprendemos. O sea, entendemos cosas nuevas. Ok. Y así yo sé que le pasa a muchos de ustedes, y muchos de ustedes entienden más que nosotros. Y es así, poco a poquito. El conocimiento de la Biblia usted lo va adquiriendo poco a poco, no de un tallazo, de que un seminario bíblico. La teología no tiene tiempo para enseñarte a ti todo el conocimiento que la Biblia tiene que enseñarte a ti como ser humano que está aquí tratando de sobrevivir. Entonces, la teología ni nadie tiene ese tiempo aquí. Eso es poco a poco. Así que este video será interesante porque es diferente, como todos los videos que nosotros hacemos. Y siempre le decimos a ustedes que lo que usted escuche aquí, no lo repita hasta que usted no lo entienda ni lo corrobore. No lo repita lo que usted escuche aquí. Tú sabes. ¿Por qué decimos eso? Porque esa es la primera fuente como de energía que alimenta la ignorancia. Sí, la repetidera. La repetidera. Sí, y claro. así hemos venido miles y miles y millones de años. Y mentiras se han convertido en verdad. De tantas veces que se repite la mentira. Que la gente ya la hace una verdad. ¿Entiendes? Venimos por aquí a hablarle de eso. Ok. ¿Cómo se formó el cuerpo de Cristo? Tú sabes que... ¿Tú vas a decir algo? Sí, para entrar en materia la gente. Oh, ya, sí. Entonces, mi gente, tengan sus apuntes, lápiz y papel. Esperemos que si usted está en su casa, tenga la Biblia y vaya con nosotros leyendo los versos para que pueda entender y comprender algo de que quizá no se ha hablado. Y si usted lo está escuchando por primera vez, no quiere decir que sea una mentira, sino que ha estado oculto en la Biblia durante millones de años, miles de años. Entonces, el tema es cómo se formó el cuerpo de Cristo, en el sentido de que nosotros tenemos que tener bien claro
y preciso de que lo que no nos deja comprender y entender al ser humano es que Cristo y Jesús son lo mismo. La gente entiende. La gente comprende y entiende, el religioso convencional entiende y comprende que Jesús y Cristo son lo mismo. Eso es lo que no hace que las personas puedan entender y comprender ese tema, cómo se forma el cuerpo de Cristo, porque ellos piensan y entienden de que Jesús y Cristo son lo mismo, por eso que no han podido comprender y entender ese tema, eso, cómo se forma el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros siempre le hemos dicho a la persona que es muy importante saber los términos de las palabras. Entonces en esta ocasión nosotros vamos a tomar esta palabra del cuerpo. ¿Qué significa un cuerpo bíblicamente? Vuelvo y repito eso. Ojo, bíblicamente no es lo que nosotros queremos decirle a la gente. Exacto. Porque no ganamos dinero de esto, ni queremos tu dinero. No te pedimos tu dinero, no queremos tu dinero y no nos beneficiamos de nada sobre esto. De que no, es usted para cuadrar sus cosas. No. Eso es lo que están diciendo aquí. Exacto, ese término de qué significa la palabra cuerpo. ¿Qué es un cuerpo bíblicamente? Porque literalmente sabemos que esto es un cuerpo. Exacto. ¿Entiendes? Tú tienes tu cuerpo. Literalmente. Pero bíblicamente no significa eso. Exacto. Nosotros tenemos que lograr comprender y entender esa palabra. Y dicho sea de paso, una persona, o sea, que nos iban escribiendo para llegar ahí rapidito, que tienen relacionado a eso, a la palabra que no escriben, que esa persona nos dice, cuando decimos entender y comprender, no han escrito varias veces y nos dicen que esa palabra entender y comprender, que significa lo mismo, que es lo que ustedes hablan, que es lo que eso trata de decir lo mismo. Entonces, entonces, es un tema que nosotros, entonces, es un tema que nosotros estamos sacando. Miren qué es lo que la gente se enfocan. No, que eso que están diciendo, entender y comprender es lo mismo. Y lo escriben así. ¿Por qué? Pero no se enfocan en el mensaje como tal. ¿Por qué? Porque nos ven a nosotros como estamos vestidos, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Entonces ya eso está descartado para esas personas. Lo descartan. No, esta gente lo que me van a enseñar a mí engorrado, con tichela, hablando todo tirado, sin punto, sin coma. No, mejor me gusta Mando a Dulcín o a Cass Luz. Eso me gusta, porque eso es lo que me hablan a mí políticamente adecuado, pausado. Entonces, esa persona no escribe y no dice que esa palabra de entender y comprender es lo mismo. Entonces, nosotros estamos por aquí acabando con la ignorancia, para que son personas que lo que viven es repitiendo lo que otro dice sin entender ni comprender qué significan esas palabras. Y vamos aquí a explicarle a esa persona qué significa. Y si está dudoso, entonces lo pueden buscar ustedes en Google o en Wikipedia o en ChatGPT qué significan esas dos palabras. Entonces estamos por aquí acabando con la ignorancia y explicándole qué significan. Dice, entender y comprender son muy parecidas, pero tienen un matiz diferente. Entender, ahora vamos con la palabra entender. Entender, captar el significado de algo, es saber lo que algo quiere decir. Comprender, dice, implica una comprensión más profunda, no solo saber qué significa algo, sino también capta sus razones, implicaciones o sentido completo. Te dice a ti esas dos palabras que no te quieren decir lo mismo. Cuando te estamos hablando a ti de entender y comprender, te estamos hablando a ti de eso, de lo que te estamos dando. ¿Tú estás escuchando bien a la persona que no escribió eso? Porque es que en temas así, bien complicados y bien controversiales, se tiene que utilizar eso.
esa palabra. Exacto. Entonces, cuando estamos diciendo eso, son personas que nada más se enfocan en eso y quieren como corregir. Oye, lo que no escribe aquí. Oye, que esa persona no escribe. Dice aquí, si usan la palabra comprender es lo mismo que entender, lo que significa que entender y comprender significa lo mismo. Mentira del diablo. Ya te explicamos ya el significado. Lo puedes buscar por Wikipedia o lo puedes buscar por ChatGPT o lo puedes buscar por Google y te va a dar a ti el mismo resultado que te estoy leyendo. Pero yo no puedo creer que uno está aquí No, pero tratando de explicarle. uno tiene que, de verdad, parece que la gente cuando están, se sienten como, como aludidos, ¿qué se dice? Aludido. Quieren como tratar de ofender, si cómo estamos vestidos, comienzan a fijarse en cómo estamos vestidos o en qué, cómo nos expresamos, que si ponemos a una L o una R, la cambiamos por la L, ahí comienzan a tratar de como de ridiculizar lo que estamos hablando. Si decimos mierda, están tratando de como tratar de ridiculizar porque están poniendo la L en vez de la R. Sí. Entonces ya di que son de que lo más sabe de todo, porque están burlándose de alguien que está tratando de. Esos son personas que son de verdad que están en el marco de la ignorancia, que no saben. Porque mira lo que dicen esas personas, que es lo mismo. Ya le explicamos ya el significado. Entonces, para comprender y entender qué significa esa palabra, ese término que se está usando bíblicamente, vamos a leer Primera de Corintios 12:14. Vamos para allá. Primera de Corintios, hola. Sí, vamos en el tema, cómo se formó el cuerpo de Cristo. Y para poder comprender eso y entender esas palabras, uno tiene que basarse. ¿Corintios qué? Primera de Corintios 12:14. ¿Qué significa esa palabra? Ya lo tiene. Dice aquí, además el cuerpo, ¿cómo que dice ahí? Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, bíblicamente, nos están diciendo que el cuerpo son muchas personas. No me crea a mí, eso está escrito en el libro. Sí. Eso es, pero la gente se dificulta entender eso y comprenderlo porque entiende, y si no has dicho, literalmente, que el cuerpo se compone por miembros. Un brazo es un miembro. Sí, claro, claro. Y cosas así. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, bíblicamente no es así. Bíblicamente no es así. Ok, entonces, yo sé que eso derrumba muchas cosas de tu creencia y de la teología que te han dado a ti. Pero bíblicamente un cuerpo es es conformado por muchos miembros. También un cuerpo bíblicamente se refieren a un hombre. Por eso que Jesucristo fue un hombre. Sí, un cuerpo. Un cuerpo. Un hombre. Exacto. Cuerpo también en la Biblia se refieren a cuando dicen un hombre. Se está refiriendo a un cuerpo. O sea, muchas personas, un grupo. Es como, vamos a decir, ¿cómo se le podría decir en la actualidad? ¿Cómo se le podría decir en la actualidad? Un grupo de gente con una ideología, con un mismo pensamiento. Señores, ¿cómo se le podría decir a eso? Ayúdenos con eso en el chat. Pues yo tenía la palabra, pero se me olvidó.
Vamos a leérselo de nuevo. El cuerpo, mi gente. Estamos en Primera de Corintios 2:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dice ahí Primera de Corintios 12:14. Para todo aquel que lo quiera leer. Sí. Vamos a leer el otro verso. Hablándote a ti del mismo tema. ¿Qué significa la palabra cuerpo? Bíblicamente. Eso no te lo está diciendo ChatGPT, no te lo está diciendo Google, no te lo está diciendo nadie. La Biblia misma que te lo está diciendo. ¿Qué significa eso? No es nosotros. No nosotros por aquí de que inventándonos, no. Primera de Corintios 12:14. Luego aquí en Primera de Corintios, ahí mismo, 12:20, dice de la siguiente manera. Estamos paso por paso para tratar de explicar y entender y comprender cómo se formó el cuerpo de Cristo, que ese es el que lo que no lo deja entender a la gente, que piensan que Jesús y Cristo son lo mismo. Jesús simplemente fue un cuerpo. Jesús simplemente fue un hombre. Jesús simplemente fue un cuerpo. Aquí, ¿cómo se formó el cuerpo? El cuerpo de Cristo. Entonces aquí te dice aquí, Primera de Corintios 12:20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ujú. El cuerpo, que son muchos miembros, muchas personas, es un solo, es un hombre. Ujú. Que dicho sea de paso, en el Viejo Testamento te explican qué es lo que es un hombre. Sí, nosotros se lo explicamos aquí a la gente eso. Hace años. Bíblicamente, qué es lo que significa la palabra hombre? Bíblicamente, porque sabemos qué es lo que significa un hombre literal. Si nos metemos para el Google, nos van a decir un padre de familia, un tipo. Pero no estamos hablando de un tipo, estamos hablando del cuerpo. Un ser humano de sexo masculino. Exactamente, estamos hablando del cuerpo, del cuerpo de Cristo estamos hablando. Entonces aquí dice el cuerpo, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Vamos a leer ahora, que eso es lo que nos confirma a nosotros, que Jesús era un cuerpo. Ujú. Jesús era un cuerpo. En Primera de Corintios 12:12. Hoy mismo. Sí, exacto. En Primera de Corintios 12:12. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo te dice a ti, dándote a entender el cuerpo de Cristo. Así también te dice a ti, Pablo, Cristo, o así también Jesús. Dicen una Jesucristo hombre. Sí. Yo pensé que te iba a leer ese. No, porque estamos explicando primeramente qué es lo que significa bíblicamente, qué es lo que significa la palabra cuerpo. Para que así podamos entender y comprender qué significa esa palabra. Para cuando le mencionamos los otros versos, entonces ya pueden captar y canalizar qué es lo que estamos hablando del libro, qué es lo que el libro está narrando, qué es lo que el libro dice. Ya le leímos los versos
y estamos claros ya qué significa el cuerpo. Con los versos que le leímos, que son muchos miembros, muchas personas. Entonces, lo que no deja entender a la gente, como te vuelvo y repito, es que la persona entiende que Jesús y Cristo son lo mismo. Que eso es lo que no nos lo deja entender como tal. Entonces, la misma Biblia te habla a ti cómo se formó el cuerpo de Cristo. Vamos a leer en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Verso 43. Tú sabes que aquí te habla a ti de cómo se fue formando el cuerpo. Porque tiene que tener un sentido. Entonces, aquí te dice en Juan capítulo 1, verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Que eso es lo que tú me dijiste a mí, que el que le dijo sígueme fue Cristo. A Felipe. Porque literalmente usted, estando en su lugar de trabajo o en un lugar, quizás sentado en un parque, recreándote, y venga un desconocido Con tu problema. exacto, y venga un desconocido y te diga a ti, o te diga a la mujer o al hombre, a cualquier persona que me esté escuchando, fulano, tú sígueme. ¿Ustedes lo van a seguir? Literalmente, ¿ustedes lo van a seguir? Sean sinceros. Obviamente no. Hay que dejar el fanatismo, mi gente. Vamos a dejar el fanatismo religioso. Uno tiene que dejarlo para uno poder comprender lo que la Biblia está tratando de decir. Obviamente no. Eso no es de que, no, pero que era Dios y si Dios me llama. No. Tranquilo, que no, por eso es que la gente no ha podido comprender eso. Tú le estás preguntando a la gente, ¿verdad? Que si literalmente un tipo viene, un desconocido que tú no lo conoces, tú con tus problemas, pensando en llegar a fin de mes, como dice la gente, y con montones de problemas, va a venir un tipo que tú no lo conoces y te va a decir a ti, sígueme, sin razón alguna. Simplemente le apareció y te dijo, sígueme. Y tú le vas a caer atrás. ¿En serio? Así es. Vamos a seguir dejando que estos tipos jueguen con nuestra inteligencia. Porque eso literalmente es jugar con tu inteligencia. Sí, claro. Papá, eso no es más nada. Eso es jugar con tu inteligencia. Sí, claro, porque ahí le dice que lo vio y le dijo, sígueme, y así, sin preguntar que cómo tú estás, que cómo está tu familia, si tienes hijos, si tienes esposa, no, nada de esa vaina, sígueme y ya, cállate. Eso es lo que vemos ahí. Eso es lo que vemos ahí, mi gente. No digas, no digas, vale. ¿Qué pasa? No. Pero eso es lo que está escrito ahí. Ni siquiera le pregunta que cómo tú estás, y buenas tardes, señor, ¿cómo te sientes? No, nada. Lo vio, tú sígueme. Pero tú sabes que la gente siempre busca excusas. No, para decirle así, tuvo que llegar y pasar muchos acontecimientos, ya volverse amigos, salir por ahí, y después le dijo. No, porque la gente, sabe que la gente busca excusas para poder cuadrar la cosa. Sí, pues cuando que a Dios le plació, que así fue, que eso es el propósito de Dios, es un misterio, que no, ahí estamos claros de que literalmente no tiene sentido. Literalmente. Entonces, ¿quién fue que lo llamó a él ahí? La Biblia te dice a ti que fue Jesús.
Pero ya sabemos quién es Jesús. Si Jesús fue un cuerpo, ¿quién era que lo estaba llamando a él ahí? Que Dios sígueme. O lo que él comenzó a seguir. Y eso es un discípulo. Y usted va a entender por qué por qué le estamos diciendo a ustedes que el que lo llamó realmente, que el que llama es Cristo. Exacto, por eso que está el tema. ¿Cómo se formó el cuerpo? Y ya estamos viendo el primer versículo aquí. O sea que al primero que jaló fue Felipe. Que eso es lo que se lee literalmente ahí así, al primero. Al primero. Entonces, Tú sabes que es bien interesante eso. Porque ese chamaco nunca entendió. Viéndolo de un panorama literal. Tú lo sabes. no, sí, claro, porque queremos que la gente entienda, Si él fue el primero que él llamó, sígueme fulano. Y después ese mismo chamaco le dice a él que le muestre al padre. Sí, claro. Y le dice, tanto tiempo que tú tienes conmigo. O sea, tú vienes siendo tú eres el primero. Sí, uno de los, exacto, dice que tanto tiempo que está conmigo y no me ha conocido. Entonces, nosotros le hemos explicado muchísimas veces ese tema, pero ahora queremos enfocarnos de cómo fue que se formó. Y aquí estamos viendo la formación del cuerpo. Sí, lo está formando. Estamos viendo la formación del cuerpo. Entonces, ¿quién fue que le dijo a Felipe que lo que Felipe estaba siguiendo? Porque literalmente no va a ser ya un tipo que no conoce. Exacto. Y si lo ponemos un miembro, si Felipe fue un miembro, entonces él fue el primero. Sí. En aquí lo que está mostrando Juan. Sí, claro. Claro. Y no tan solo ahí, porque acuérdate que eso eran como las cosas que le decía para ir formando el cuerpo de Cristo. Te dice a ti el libro para dártelo como el que está escribiendo, se está poniendo como. Dice que fue Juan que escribió eso. Dice ahí la Biblia que fue Juan. La gente lo puso así. La gente lo puso así, pero cuando tú estás leyendo el libro de Juan, hay un discípulo ahí que ni se menciona, ni siquiera saben el nombre, ni siquiera mencionan el nombre ahí. Hay un discípulo ahí que cuando tú estás leyendo, dice un discípulo que nadie conoce. ¿Quién es ese? Toditos los discípulos tenían nombre, pero menos ese. Entonces, la teología se encargó de ponerle un nombre a ese que estaba sin nombre. Sí, porque el ser humano es así. Le pusieron Juan. Le pusieron Juan. Pero nadie sabe si hicieron una mujer o un hombre. Nadie sabe. Nadie sabe. Al ser humano le encanta ponerle nombre a lo que. Si no tiene nombre, yo le voy a poner un nombre a eso. Tú le estás diciendo eso, pero a la gente ha llegado a entender eso. Usted que ha leído la Biblia, usted se ha dado cuenta de eso. Que el famoso discípulo que él más amó, aquí ellos no mencionan su nombre. No. De ese chamaco o de esa chamaca. Sí, porque puede también vamos a darle el beneficio de la duda. Puede ser que el que escribió eso fuera una mujer, como te dije. Y le pusieron Juan por poner ese nombre. Pero cuando usted estudia ese libro de Juan, cuando usted comienza a leerlo, aparece ese personaje que no tiene un nombre, literalmente un nombre. La teología fue que dijo que se llamaba Juan. Pero nadie sabe, ni la Biblia, ni el propio autor que escribió eso da el nombre. No. Entonces ahí, en Juan capítulo 1, verso 43, ahí se ve que Jesús llama a Felipe y le dice a Felipe, sígueme. Pero lo estamos viendo te lo estamos explicando de las dos maneras. Literalmente no tiene sentido que usted no va a seguir a un desconocido que usted no conoce, de la nada va a venir y que sígueme.
Que yo vaya, por ejemplo, a Argentina y que me presente en un parque a una persona, en Argentina, en un parque, y le diga a una persona, fulano, sígueme. ¿Ustedes creen que esa persona me va a seguir a mí? ¿Quién eres tú? Lo primero que va a preguntar. ¿Yo te conozco a ti? No, yo no te conozco a ti para yo seguirte a ti. Pero lo que la Biblia está tratando de explicar es que lo que ellos estaban siguiendo no era literalmente un personaje, sino Cristo. Y ese era que ellos estaban siguiendo. Entonces te lo ponen así, el que está escribiendo lo está poniendo como que lo está hablando del cuerpo. Y está escribiendo de cómo el cuerpo se iba formando. Cómo el cuerpo se iba formando. Entonces, en Mateo capítulo 8, verso. No. Mateo, no, aquí. En Juan capítulo 44, vamos a seguir ahí. No, capítulo 1, verso 44. Juan capítulo 1, verso 44. Vamos a seguir leyendo ahí. Vamos a leer el 43 para hallar el hilo. Dice aquí, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sí, sígueme. Y después te dice a ti, y Felipe era de Besaida, de la ciudad de André y Pedro. O sea, está dando que ese Felipe eran como de la misma área de Pedro y el otro. Todos eran de esa misma área. Sí. Todos ellos eran de esa área. Sí, claro, porque hay en el 44, y Felipe era de Besaida, la ciudad de André y Pedro. Y después te dice a ti en el 45, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado, ¿sabes? La historia, hemos hallado de que Moisés escribió. Vamos a leer hasta el 44. Del 43 al 40, Mateo capítulo 1, del verso 43. No, Juan capítulo 1, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Hasta el 48, papá. Hasta el 48, sí, exacto. Desde el 43 al 48, señores, estamos leyendo ahí. Entonces, te dice aquí ahí en el 47, vamos a leer el 47. Eso es como la conversación que él tiene con el otro, y que de Nazaret puede salir algo, esto y con lo otro. Entonces, en el 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Le dijo Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. O sea que no se está hablando, mi gente, de un personaje, de que se está hablando de cómo el cuerpo se iba formando. Y el que estaba llamando, el que estaba formando el cuerpo era Cristo. Ellos estaban siguiendo a Cristo, y Cristo, para ser anunciado o para ser predicado, necesitaba un cuerpo. Y te lo están ahí narrando cómo se iban formando, que se lo iban llamando. Te dice a ti que Jesús lo iba llamando. Tú sígueme. Fulano, tú sígueme. Entonces vamos a leer ahora. Ahí vemos ya varios miembros, cómo iban siguiendo, cómo se iban formando. Entonces, Mateo capítulo 8, verso 30 y 32, aquí te dice algo muy, muy interesante sobre eso.
Mateo 8:32. Aquí que está, en el 32. Mateo 8:32. ¿Dónde que está el verso este que él llama a Mateo también, así mismo? Búscalo ahí un pronto. O sea, que era ahí. Ay, No, no es ahí. En Mateo 8, pero no me acuerdo el verso, el versículo. Oh, aquí es que está. En el 9:9. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mi gente, literalmente eso tiene sentido. no, yo creo que nosotros le dijimos a la gente hace mucho que él representaba, Mateo representa eso, lo de los impuestos. En Mateo 9:9 dice lo mismo que le dice a Felipe. Sígueme. Y ahí en Mateo 9:9 dice que él se paró y lo siguió. Dejó lo que estaba haciendo. Su trabajo botado. Y dejó todo lo que estaba haciendo y lo dejó tirado ahí y se fue y lo siguió. ¿Tiene sentido eso? Mi gente, ¿tiene sentido eso? Literalmente, ¿tiene sentido, mi gente? Entonces, ¿qué es lo que entonces Mateo comenzó a seguir? Porque te están explicando de cómo el cuerpo de Cristo se formó. Se fue formando con miembros. Acuérdense, habían personas, muchas personas. Entonces vamos a leer aquí en Mateo 4. Mateo 4, mi gente. Verso del 18 y verso 19. Mateo capítulo 18. Mateo 4. Mateo 4, verso 18 y 19. ¿Tú tienes una servilleta, hermano? No. No. Ok. 4. Verso 18 Y 19. y 19. Lo mismo aquí que la misma historia, la misma historieta. Te dice a ti, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, ¿quién le dijo? Jesús, vení en pos de mí y os haré pecador de hombre. Y ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Espérate. Dice la Biblia que ellos estaban pescando. Sí, Entonces le dice, vení en pos de mí y yo lo haré pescadores. Pero ellos estaban pescando. sí, claro. Sí. ¿Tiene sentido para ti? Men, eso es como que tú le digas a un piloto de avión, vení en pos de mí y yo te voy a hacer un piloto. Pero tú estás piloteando un avión. Yo estoy pecando. O yo estoy piloteando. Claro, papá. En ese contexto, ellos estaban tirando la red.
Estaban pescando. Son pescadores, según el cuento. Sí. Sí, exacto. Y él le dice, vení en pos de mí. Sí, entonces luego ellos dejaron lo que estaban haciendo. Y más nunca volvieron a pescar. Entonces ellos dejaron lo que estaban haciendo y comenzaron a seguir. Pero a seguir ¿a quién? El libro te dice que es a Jesús, pero ya sabemos quién es Jesús. Jesús simplemente es un cuerpo. Que se estaba formando. Claro, entonces el que está escribiendo no se va a poner a decir como de que fuera como fuera de donde pertenece, fuera de donde pertenece, y se va a poner a hablar por su propia cuenta. Él si no va a hablar en el cuerpo, va a hablar del cuerpo. Todos aquellos hablaban del cuerpo era. Oh, Jesús dijo. Oh, Jesús dijo esto. Pero tú pertenecías al cuerpo. Pero el que está escribiendo nos lo está dando a nosotros, al lector, poniéndose él como no dándose protagonismo el que pertenece al cuerpo, sino al cuerpo en sí. Le está dando el protagonismo. Oh, Jesús dijo esto. El que está escribiendo. Sí, así se hablan políticamente. Exacto. Entonces es como, por ejemplo, lo que estamos aquí, Cintia, Raúl, esencial libre, que ustedes pertenezcan a Bala de Plata también, que está por ahí a veces, que pertenezcan ustedes a un movimiento que se llame O esa es la palabra esa es la palabra que en la actualidad. movimiento. Entonces, que ustedes pertenezcan a un movimiento, nosotros pertenezcamos, por ejemplo, al movimiento, como se llama el canal, un ejemplo. Pero cuando ustedes van a escribir relacionado al nombre del canal, o sea, al cuerpo. El cuerpo se llama Testimonio a la Verdad. Y vamos a suponer que Cintia, que está por ahí escuchando, escriba y diga, Testimonio a la Verdad dijo esto, pero ella pertenece al Testimonio a la Verdad. Pero el que ella está escribiendo es del cuerpo. Así que está escribiendo Juan. Jesús dijo, pero Juan pertenecía al cuerpo, Sí, como estaba explicando. Entonces él se está poniendo, dándole protagonismo al cuerpo, que es Jesús, al cuerpo, y está diciendo Jesús dijo esto, Jesús le dijo a ellos, hijo del diablo, Jesús dijo lo otro. Así que está escrita la Biblia, mi gente, en el sentido para que puedan entender, porque quizás muchos están diciendo, pero hay que seguir a Jesús. Claro, porque le están dando protagonismo al cuerpo. Es que tiene que, o sea, que la gente está es que así que la gente capta. Exacto. Poniéndole un personaje. Exactamente. A todos son así, a todo cosas religiosas así, le ponen un personaje a ese que tú tienes que seguir y se lo ponen que fue un hombre perfecto. Exacto. Entonces, de esa manera es que cuando se está hablando ahí, que te ve que Jesús dijo, pero aquí Juan está siguiendo a Jesús. Juan pertenece al cuerpo. Sí. Estoy explicando. Y no se va a poner él de protagonismo, de que sí, yo estaba ahí y yo le dije tal cosa. No, va a decir que fue Jesús. Como te estoy diciendo, políticamente, aquí se rigen así. El ministerio fulano de tal dijo que yo qué, pero tú perteneces de ahí. Exacto. Y así mismo que ellos hablan. Así para que tengan una idea. Si, no sé si están entendiendo, mi gente. Yo creo que sí que la gente está entendiendo por el ejemplo que le di. Entonces, de esa manera, entonces, en el verso que tú lo que tú le dijiste al principio, que dice que el verbo fue hecho carne. Dice a ti, el verbo fue hecho carne. No se está hablando de Jesús, se está hablando de Cristo. No se está hablando de Jesús, del cuerpo, se está hablando de Cristo. Cristo fue hecho carne y habitó en el cuerpo, habitó en nosotros, te dice Juan. Sí. Y habitó en nosotros. ¿Pero quién?
Jesús, no, Cristo. Que eso es lo que no nos deja entender a la gente. Ahí vemos cómo se fue formando el cuerpo. Comienzan a llamar a Pedro, o eso. Pedro era de la ciudad de fulano de tal, junto con los otros. Sí. Seguro ellos eran del mismo pueblo, me imagino, porque existe una ciudad, y la ciudad me imagino que es grande. Según la Biblia, ellos eran de la misma zona. Del mismo pueblo. Sí. Y el pueblo, acuérdate que es grande, puede ser que ellos estén en el mismo pueblo, pero en otro sector. Sí. Pero ellos eran de ese mismo lugar, te están diciendo a ti. Un ejemplo, ¿qué ejemplo le damos? El pueblo donde usted pertenezca, mi gente. Claro que hay otra persona que diga, oh, mira, yo soy de Guadalajara. Un ejemplo. Oh, sí, yo también soy de Guadalajara, pero ¿de qué parte? Porque Guadalajara es grande. Entonces, eso que está diciendo, oh, fulano de tal era de Guadalajara, de la misma ciudad. Como te dice a ti, Juan. Felipe era de Bethsaida, de la misma ciudad de Pedro y de Andrés. Porque puede ser que ellos estén en la misma ciudad, pero nunca se hayan visto. ¿Entiendes? Pueden estar en la misma ciudad, pero nunca se hayan visto. No, ellos no se conocían. ¿Y por quién fue que lo llamó a ellos? El mismo que le estamos explicando. El mismo que lo llamó fue Cristo, que fue formando el cuerpo. Entonces ya cuando el cuerpo está formado, entonces ya ustedes ven, comienzan a escuchar de que en los evangelios, Mateo hablando, no se pone él, de que yo dándose protagonismo él, sino le está dando protagonismo al quien ellos están siguiendo. Y están hablando de Jesús. Pedro habla de Jesús. Juan habla de Jesús. Todos hablan de Jesús. Pero todos ellos pertenecían al cuerpo. Y es como le estamos explicando. Entonces, como cuando usted está hablando y usted pertenece a ese cuerpo, pero tú quieres darle protagonismo al cuerpo en el cual tú perteneces. Entonces tú vas a hablar no por ti, sino por el cuerpo. O el cuerpo dijo esto. Sí. Sí, la gente entendió. Porque son todo uno, un miembro, un cuerpo, son muchos miembros. Entonces ya todos esos miembros, todos esos discípulos eran un cuerpo. Entonces ellos hablaban, era dándole protagonismo, hablando del cuerpo, o sea, como lo escribieron. Era más o menos como una organización. Sí. O sea, lo digo así para poderlo entender. Para que lo podamos entender. Sí, así. Es muy interesante eso, porque literalmente no tendría sentido, volvemos, repito, que alguien venga, una persona, un individuo, venga de la nada y le diga a usted, di que tú sígueme y tú dejes lo que tú estás haciendo. Hay una persona que creo que trabaja de ebanista, que siempre nos escucha. El carpintero de Tijuana, algo así que él se llama. Sí. Y que diga, y estemos escribiendo una historia y que diga, que Jesús le dice al carpintero de Tijuana, sígueme. Una persona le dijo así, entonces no tendrá sentido de que él va a seguir a una persona que nunca lo haya conocido. Literalmente. Entonces el que está llamando a eso en realidad no era Jesús, sino Cristo. Lo que tú me dijiste. El que ellos estaban siguiendo era Cristo. Y ya todos ellos formaban un cuerpo. Sí, porque es que Cristo es que lo unifica. A todos esos miembros, Él es que lo unifica a una sola voz. Sí, claro.
Entonces nosotros podemos ver desde ahora que entonces Jesús eran los discípulos. Sí. Sí, porque si recopilamos todo lo que le dimos, Según la Biblia. según lo, exactamente, porque Jesús era un cuerpo. Entonces, según lo que Pablo explica, que un cuerpo son muchos miembros y que Jesús era un hombre o un cuerpo, y ya sabemos qué es lo que significa un cuerpo o qué significa un hombre. Hay un pasaje en los Hechos. Tú no lo tenías aquí, ¿verdad? No, no. Hay un pasaje en los Hechos donde ustedes conocen esa historia que es bien famosa, donde Pablo, ustedes saben que él era perseguidor de la iglesia. Ujú. Iglesia también es eso, Sí, es un cuerpo sí, conformado por muchos miembros, es una iglesia. Entonces, Pablo, él perseguía a la iglesia, te dice la Biblia. sí, claro. Y en esa persecución, él está persiguiendo a los discípulos. Sí, a los discípulos de Cristo. Y él escucha una voz que le dice que por fulano de tal, ¿por qué tú me persigues? Pero él estaba persiguiendo a Pedro y a compañía. Y a Juan. Exacto. O sea, ¿qué nos quieren decirnos a nosotros la Biblia? El cuerpo realmente eran los discípulos de Cristo que seguían a Cristo. Ellos eran el cuerpo. Si había un cuerpo, tenía que haber un cabecilla. Entonces la cabecilla es Cristo, Ujú. Sí, que claro. lo crucificaron. Sí, claro, nosotros hablamos de eso. Recuerda que le hablamos de eso. Ajá, ¿Qué es lo que significa la crucifixión? Que está vetado, exacto. que está prohibido. Entonces los discípulos no podían hablar de eso, de Cristo crucificado. No, sí, claro. Fueron perseguidos. Sí, Jesús fue perseguido y vituperado. sí. Sí, es así. ¿Qué ustedes creen? Señores, estamos tirando este tema para que quizás buscarle algún sentido a todo lo que a todo lo que nos se fue dicho, a todos nosotros, y tratando de buscar una lógica, porque todo está escrito ahí, pero nadie aquí sabe explicar nada. Aquí solamente si usted no tiene un discernimiento más elevado que la persona común, va a ser muy difícil usted entender ese libro porque lo va a seguir entendiendo de una manera literal, tal cual. El cual es una manera errada de entender las escrituras. Las escrituras siempre quieren decir algo. Por eso le estoy diciendo a ustedes que ¿qué ustedes creen si ustedes creen que basándonos en lo que hemos desglosado en este video y lo que nosotros hemos dicho aquí, creen ustedes que quizá los discípulos era Jesús, sabiendo de que Jesús es un cuerpo? Y que fueron perseguidos cuando crucificaron a Cristo. Ujú. Pablo era el primerito que vivía persiguiendo y encerrando y cancelando a los famosos cristianos, Sí, según las escrituras, en los hechos. Y vivían condenando gente,
y, y apedreando por el simple hecho de hablar de eso. Sí, claro. Porque la gente en aquel entonces estaba llegando a entender las cosas y estaban ya entendiendo Eso es antes de crucificar a Cristo. antes de crucificarlo. Recuerda que hubo un punto de quiebre en donde ellos ya dijeron no. Estamos hablando, o sea, los que controlan aquí, que tienen la batuta, dijeron no, espérate, no podemos, Tenemos que deshacernos de este hombre tenemos que hacer algo y rápido. crucificar a Cristo. Ujú. Prohibirlo, que sea. Pues yo te dije a ti una vez que la Biblia narra a Jesús hablando libremente. Eso es antes de Cristo crucificado. Es antes de crucificar a Cristo. Vemos a Jesús hablando libremente. Ustedes lo pueden notar en la historia, que estaba parado en un barquito, que estaba en un monte, que se movía allí, se movía allá y hablaba libremente. Había como una democracia. Claro, porque ahí si vemos a un Jesús, la Biblia, hablando, él hablaba libremente en la calle, en los barquitos. Se paraba de que un barco y comenzaba a hablar. Se paraba allí y comenzaba a hablar. O sea, como lo vemos hoy en día, una gente parado, vamos a explicarlo así literalmente, una persona va a un lugar y comienza a hablar libremente en la calle. Así vemos que en el libro, que el libro te está narrando, que vemos a un Jesús hablando libremente. Pero eso es antes de crucificar a Cristo. Vemos a un Jesús hablando libremente. Entonces, cuando crucifican a Cristo, entonces comienza la persecución. Ujú. Ya se comienza a perseguir y a prohibir hablar de Cristo, porque ya Cristo está crucificado. El primero que sintió la presión fue Pedro. Pedro, Sí. el que sintió la presión, que lo negó. ¿Tú entiendes? El que él sintió la presión y lo negó 3 veces Sí. de todo ello. Porque ellos sabían que se iban a un corre-corre. Ellos lo sabían. Sí, claro, ellos, por eso que ahí dicen, ahí te narra a ti que Jesús decía que lo van a perseguir. Porque lo que estaba hablando, por lo que hablaba, ¿entiendes? Por lo que hablaba. Tú sabes que hay un verso bien famoso en la Biblia que te habla así de eso. Que mata el cabecilla y las ovejas serán dispersas. Algo así, hay un texto. No me acuerdo muy bien dónde que está. Pero el que sabe Biblia sabe. Dice aquí, esencial libreo. Dice, Pablo era la ley que prohibía, crucificaba al cuerpo de Cristo, la verdad o el mensaje. Exactamente. O sea, es que lo que crucificaron fue esto. A Cristo. Fue a Cristo. El cuerpo fue perseguido. Exacto. Cuando ya Cristo fue crucificado. Sí, porque, exacto, tiene que ir por parte. Sí, primero tiene tiene que crucificar a Cristo, ¿verdad? Tiene que estar crucificado, prohibido, vetado, de que tú no puedas hablar de eso. Antes de que comience venga la persecución, claro, tiene que haber una prohibición primero para después ejecutar. Porque así que te lo ponen a ti. Tú sabes que la Biblia está como de atrás para adelante. Te ponen a ti que Cristo lo crucifican, ¿verdad? Y después fue que se armó el juidero. Todo el mundo corriendo. Cuando crucifican a Cristo. Porque ya estaba crucificado. No antes. No hay persecución cuando eso. Así como se narra en los hechos, esa persecución para la cárcel y esto que lo otro. No, es después.
después de la crucifixión, ya el cuerpo ya estaba Tú sabes que yo creo que disperso. en este tiempo donde hay muchísimo pocatero, esos son temas que deberían de ser interesantes, hermano, para la gente. Aunque para muchos pareciera ridículo. ¿Tú entiendes? Ujú. Pero que yo quiero como que el ser humano como que parte de lo que estamos, ¿sabes? En estos medios van así, como que sacaran temas así, diferentes. Ujú. Porque la Biblia tiene muchas cosas interesantes. La Biblia es aburrida cuando tú tienes el mismo chisme, tío. Sí, claro. Es aburridísima y tú lo sabes. Ya de ahí para allá, eso es fanatismo. Eso es aburridísimo. Cuando tú lo entiendes así, porque ya tú sabes lo que está ahí. Toda la historia bíblica te la sabes tú, de memoria. Y me la sé yo de memoria. Toda la historia bíblica, todita. Desde Moisés hasta Jesucristo y Pablo. Sí. Pero para mí personalmente, yo lo encuentro interesante, súper interesante, cuando tú tratas, como estamos hablando aquí, de desglosar verso bíblico y de tratarlo de entenderlo y comprenderlo, qué ellos quieren decir, a qué se refieren con tal cosa. Eso yo lo encuentro interesante. No sé si es la agonía de uno llegar a saber qué es lo que quiere decir. Y Dios sabe que en mi corazón no hay miedo de entender cualquier cosa que te haya escrito. No hay miedo. Ese miedo ya hace mucho que se rompió, esa pared. No es como un cristiano evangélico que está atemorizado, con miedo de entender cosas que le pudieran cambiarle toda su teología o todo lo que vino pensando desde cuando nació hasta el sol de hoy. Entonces que venga y entender otras cosas diferentes. Eso da mucho miedo. Gracias a Dios nosotros pasamos esa barrera. Y creo que estoy ready para cualquier entendimiento bíblico que yo pueda obtener con el tiempo. Y eso es interesante, señores. Esos temas bíblicos así, porque uno está buscando el sentido a lo que a lo que se nos fue dicho, que no fue así. Y nada es así. Quizá para muchos parezca ridículo el que nosotros le digamos que qué tal si fueron los discípulos Jesús, que fueron el cuerpo de Cristo, Sí, porque Cristo necesita un cuerpo obligado. sí, claro. Claro, y ya sabemos qué es lo que es un cuerpo. Eso viene siendo usarlo con un tanque de gas, de lo que usan en mi país para cocinar a la gente. Le echan un gas propano, ¿verdad? Ujú. Pero ese gas propano está metido en un tanque de hierro el tanque. Ujú. ¿O de qué metal es? Creo que aluminio o algo así. De aluminio. Entonces lo meten ahí, así mismo tiene que estar metido ahí adentro. ¿El qué? El gas propano para que pueda funcionar. Ujú. Prender estufa, prender hasta carro y cosas así. Entonces, el Cristo necesita un cuerpo. El amigo tuyo de Florida, él dice mucho eso. Felipe. Sí, él sabe, él ha entendido muchas cosas de esas. Sí, claro. Felipe ha entendido muchas cosas de esas y él sabe que Cristo necesita, él dice que él se reservó un cuerpo. Sí. ¿Y cuál cuerpo es ese? Jesús. Y ya sabemos, ya en la Biblia
te narran a ti quién es Jesús, el cuerpo. Exacto, entonces es un cuerpo. Entonces Cristo necesitaba un cuerpo el cual pudiera hablar de él, pudiera resucitar muerto y pudiera hacer todas las cosas que ustedes ven aquí que dice que hace. Sana a los enfermos, revive muertos y esas cosas. Y si tú estás estudiando en teología, ahí es que menos tú vas a entender. Claro. Eso es de claro, 100%. Si estás estudiando teología, menos tú vas a entender eso. Yo lo que te voy a enseñar a ti es cómo expresarte delante de las personas, Sí, cómo hablarle a un público en general sí, sí. y cosas así. Eso es lo que yo te enseñan a ti. Pero no te enseñan a ti verdaderamente qué es lo que la Biblia dice, ni qué está tratando de decir, nada de eso. Así que, señores, estudien eso con tiempo. Yo sé que muchos de ustedes van a entender o entendieron muchas cosas que quisimos decir aquí, pero es un tema muy interesante, señores, como todos los temas bíblicos que nosotros sacamos, que son interesantes. Pero ese tema es muy interesante, de verdad. Y por eso hacemos mucha énfasis. Nosotros aquí, hablando de la Biblia y meditando la Biblia, tenemos casi 70,000 horas de estudio bíblico independiente. No dije que tenemos un pendejo ahí, diciendo a nosotros, que no, de un solo verso bíblico tú no puedes sacar una teología que, para la mierda, todo eso, ¿cómo se llama? Esos protocolos. Esos protocolos pendejos que no te dan a entender a ti. Ese tiempo pasó. Ya se terminó. No, que hay que hablar de cierta manera. Para el carajo esa vaina. No estamos en esa manera. Ahí están los políticos. Si tú quieres escuchar una persona que te habla a ti correctamente. Están los políticos, los funcionarios que te están robando la vida. Están ellos ahí. Entonces, oye, yo no acepto que nadie de que esos comentarios de que no, que muchachos, que ustedes vístanse de esta manera, Sí. que digan esto, que no es así, para la mierda esa vaina. Eso no me interesa a mí. Si yo quiero escuchar a una gente que está hablando bonito, pongo una telenovela de México o pongo un político de esto hablándome de mierda a mí ahí, Sí, claro. viéndome cómo me roban a mí y a mis hijos. Tenemos que ya... La gente tiene que estar cansado, la gente tiene que cansarse de lo mismo, de la misma politiquería. Es así. Y que te hablen bonito, ese tiempo pasó. Pero a la gente le gusta, lamentablemente el caso, a la gente le gusta que les roben y que lo engañen al ser humano. Es así. Mi gente, vamos a dejarlo aquí. Porque Sí. este tema de los políticos, Sí, sí, es así. esta gente, mi gente, vamos a dejarlo ahí. Estudien ese tema. Traten de comprender la Biblia, que es lo que dicen. Vamos a dejar el sentimentalismo a un lado y tratar de comprender ese libro. Si usted entiende y comprende que eso es lo que lo guía a usted aquí. Entonces, para que usted pueda comprender ese libro, tiene que dejar muchas cosas al lado. ¿Entiende? El fanatismo, lo que es el sentimentalismo, esta otra cosa que siempre le decimos a la gente, las emociones, déjala a un lado. Estudia eso desde un punto de vista neutral, imparcial, que tú quieres entender qué es lo que está diciendo Satanás y qué es lo que está diciendo Dios y qué es lo que dice Satanás aquí, qué es lo que yo quiero entender, qué es lo que está diciendo ese tipo y qué es lo que está diciendo Dios aquí. Y así tú puedes entender qué es lo que ellos están diciendo. Y así yo estoy súper seguro que ustedes van a poder entender. Si tienen emociones, no van a entender. Lastimosamente. Y vas a estar perdiendo tu tiempo que no tienes.
Sí, lastimosamente es así. Mi gente, bendiciones, se les quiere. Gracias por el cariño, los comentarios. Nosotros siempre vamos a estar por aquí compartiendo con ustedes videos como este y seguir comprendiendo poquito a poquito la Biblia y así vamos. Así que bendiciones y duerman bien, señores. Nos vemos en el siguiente en vivo.